Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a hacer un video sobre cómo formar los enlaces iónicos y covalentes para aquellos que aún no lo tengan claro. Entonces, vamos a empezar con el enlace iónico. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber para cualquier enlace? Necesitamos saber de qué parte de la tabla sacamos la información. Entonces, si nosotros miramos para poder hacer un enlace, necesitamos saber cuáles son los electrones del último nivel de un elemento. Entonces, teniendo como parámetro el carbono, nos vamos a fijar en distribución de electrones por nivel. En el caso del carbono dice 2, 4. Y en este caso, en esta tabla, que es la MAUIS, está en este lugar. Ustedes no se guíen por eso. Ustedes agarren en su tabla, fíjense qué elemento de referencia tienen y en qué parte de todas estas informaciones que les da la tabla periódica dice distribución de electrones en niveles o distribución de electrones por nivel. Entonces, supongamos que queremos hacer el enlace iónico entre aluminio y oxígeno. Entonces, vamos a buscar en la tabla el aluminio, ¿sí? Y vamos a ver que tiene en su último nivel 3 electrones. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir el símbolo del aluminio y le voy a representar con pelotitas o con cruces, esto sería el diagrama de Lewis, la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. Y el oxígeno, que está acá, tiene 6. Entonces al oxígeno le vamos a dibujar 6 cruces o 6 pelotitas. Eso es como ustedes prefieran. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Lo que tenemos que analizar en un enlace iónico es que los elementos ceden o roban electrones. ¿Quién es el que cede y quién es el que roba? Los que ceden son los metales y los que roban son los no metales. ¿Cuántos electrones tiene que robar el no metal? Tiene que robar la cantidad necesaria para completar su nivel energético. Entonces, en este caso, el oxígeno, que tiene 6 electrones, va a necesitar robar 2 electrones para llegar a 8, que es el nivel energético completo del gas noble anterior. En este caso, del gas noble anterior o del gas noble más cercano. En el caso del oxígeno es el neón. Por lo tanto, va a llegar a 8 electrones en el último nivel. Bien, entonces ya sabemos que es el oxígeno el que va a robar. ¿Cuántos electrones puede robar el oxígeno? Solamente puede robar 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Este oxígeno se puede llevar solamente 2 electrones, que supongamos que son esos 2 que yo marqué, ¿sí? Este se va a ocupar ese lugar y este se va a ocupar este lugar. Entonces, no es necesario que lo hagan tan detallista ustedes. ¿Qué pasa con este electrón del aluminio? No puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque el aluminio también busca estabilizarse y entonces tiene que ceder todos sus electrones del último nivel. No puede quedarse con menos, pero al final tener uno. Tener uno y tener 3 energéticamente para él es lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo voy a tener que colocar otro oxígeno para que se pueda llevar ese electrón. Y ahí el aluminio, este aluminio, está estable, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este oxígeno que vino acá? No está estable. ¿Por qué? Porque solamente recibe un electrón y en realidad necesita 2 electrones. Por lo tanto, otro aluminio le va a ceder ese electrón.
Y entonces lo que va a suceder con este aluminio es que cediendo un electrón a este, le quedan 2 electrones más, por lo tanto con un oxígeno más que pongamos, va a ser suficiente para balancear a ese aluminio. Entonces, ¿cómo es la relación entre el aluminio y el oxígeno en un enlace? A esto le llamamos estructura de Lewis. Ahora vamos a hacer la fórmula electrónica que nos marca o nos determina cómo quedan las cargas eléctricas en este enlace, ya que se forman iones, ¿sí? Y los iones son justamente elementos químicos con carga eléctrica. Entonces, ¿qué voy a hacer en la fórmula electrónica? Voy a escribir el símbolo de los dos elementos. El que arroba puede ir entre corchetes, si ustedes quieren o no. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver cuántos aluminios necesité en este enlace y cuántos oxígenos. Entonces, ¿cuántos aluminios necesité para balancear al oxígeno? Necesité 1, 2. Entonces acá voy a poner un 2 grande para decir, bueno, yo necesito para que este enlace sea posible 2 átomos de aluminio y 1, 2, 3 átomos de oxígeno. Bien, ahí tenemos la cantidad de átomos. Ahora vamos a la carga de cada uno de ellos. El aluminio, ¿cuántos electrones trajo? 1, 2, 3. Los pierde a los 3, entonces su carga es igual a la cantidad de electrones que trae, pero positiva. ¿Por qué? Porque le quedan más protones que electrones en su estado. Entonces no queda como un elemento neutro, sino que queda cargado de forma positiva. Y el oxígeno, que es el que robó electrones, ¿cuántos electrones roba? 2. Y acá es importante que ustedes entiendan que la carga es individual del elemento. Ustedes me dicen, sí, pero acá en total el oxígeno robó 6 y el aluminio perdió 6. No. A ver, la carga es individual de cada elemento. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que 2 aluminios perdieron 3 electrones cada uno y 3 oxígenos robaron 2 electrones cada uno. Y ahí tenemos las 6 cargas positivas, porque 2 por 3 me da 6, y las 6 cargas negativas, 3 por 2 me da 6. Y así queda la fórmula electrónica. Un dato para recordar es que si no saben cómo poner las cargas, es recordar que el metal siempre queda positivo, ¿sí? Forma un catión, y el no metal siempre queda negativo. Entonces, si yo tengo en cuenta este detalle, ya sé que la carga del aluminio o de cualquier metal que yo vaya a utilizar siempre va a ser positiva y la carga del no metal siempre va a ser negativa. ¿Cómo me doy cuenta qué número poner? El número va a estar determinado por, en el metal, la cantidad de electrones que trae. Si el aluminio trae 3, pierde los 3. Si usamos otro elemento como el calcio, que tiene 2 electrones en el último nivel, su carga va a ser 2. Si usamos el sodio, que tiene 1, su carga va a ser 1. Es decir, que la carga siempre es la misma en base a la cantidad de electrones que tiene. Y en el caso del no metal, la carga es la cantidad de electrones que necesita para estabilizarse. Si el elemento tiene 6 electrones, ¿cuántas le faltan? 2 para llegar a 8. Si el elemento tiene 5 electrones, ¿cuántos le faltan para llegar a 8? 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. ¿Y cómo sería la fórmula molecular en el caso de esta unión? Tenemos el aluminio, volvemos a copiar otra vez los símbolos de los elementos intervinientes y vamos a ver, en la fórmula molecular lo que tenemos que poner es cuántos átomos se necesitaron de cada uno de los elementos para poder formar el enlace. Entonces, ¿cuántos átomos de aluminio necesité? 2, lo voy a poner acá, chiquitito. O sea que la fórmula electrónica es similar a la molecular, con la diferencia de que voy a poner este número que yo puse grande acá, se lo bajo,
¿sí? Y se lo pongo chiquito atrás. Y el oxígeno que usó 3, ahora se los voy a poner acá. Y ahí tenemos la fórmula molecular del aluminio. Recuerden que el hidrógeno no cumple con esta regla y que lo que va a suceder con el hidrógeno es que va a tener que completar su nivel energético con 2 y también actúa como no metal. Entonces, supongamos que queremos hacer aluminio con hidrógeno. Entonces, el aluminio ya sabemos que tiene 3 electrones. Sí, eso no cambia nunca. Y el hidrógeno tiene uno solo. Entonces, acá lo que me puede generar a mi conflicto es, primero, saber quién roba. Porque si yo miro la tabla periódica del hidrógeno, no es ni metal ni no metal. Y segundo, es cómo llegar a completar el nivel energético. Entonces, lo primero que tengo que recordar del hidrógeno es que no cumple la regla del octeto, entonces completa su nivel energético con 2 electrones. Por lo tanto, si ya tiene, ¿sí? Completa su nivel energético con 2 electrones. Por lo tanto, si ya tiene un electrón, va a necesitar uno solo para completarse. Y la segunda cosa que tenemos que recordar siempre que estemos trabajando con hidrógeno es que además se comporta siempre como no metal. ¿Qué quiere decir que se comporte siempre como no metal? Esto va a significar que el elemento hidrógeno, cuando se combine con un metal, va a ser un enlace iónico. Cuando se combine con un no metal, va a ser un enlace covalente. Entonces, volviendo a esto, si completa con 2, ¿sí? Y actúa como no metal, entonces va a ser este el que robe los electrones. Pero ¿cuántos electrones puede robar? Solamente puede robar uno. Por lo tanto, ¿qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es lo siguiente. Lo voy a hacer acá, así tengo más espacio. Recuerden que la distribución ustedes la arrancan de electrones, la arrancan como más les parezca, ¿sí? Entonces, volviendo a esto acá. Listo. ¿Quién se estabilizó acá? El hidrógeno, solamente ¿por qué? Porque tenía un electrón, el aluminio le cede este, listo, perfecto, queda completo. Pero el aluminio, no. Entonces, voy a poner otro hidrógeno, ¿sí? Para que se lleve este, y me sigue faltando uno, entonces voy a poner otro hidrógeno para que se lleve ese electrón. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula molecular? La fórmula electrónica de este compuesto. Pongo primero el elemento metal, después el elemento no metal. Y entonces, ¿cuántos aluminios necesité? 1. Por lo tanto, si quieren pongo el 1 acá adelante. Si quieren no lo ponen, es lo mismo, es como la X, ¿sí? Cuando tenemos una X no ponemos una X. Con poner la X sabemos que ya tenemos una. Bien, entonces, tenemos un aluminio. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3. Por lo tanto, acá vamos a escribir un 3. Perfecto. Vamos con las cargas. ¿Cuántos electrones trajo el aluminio? Trajo 3. Por lo tanto, me queda 3 más. ¿Cuántos electrones necesitó el hidrógeno? 1. Acá puedo poner solo la carga o poner 1 menos. Es lo mismo que con la X como les he explicado hoy. Entonces así nos quedaría la fórmula electrónica de este compuesto. ¿Cómo sería la fórmula molecular entonces? Vuelvo a copiar los símbolos de los elementos y bajo, ¿sí?, los átomos que necesité. Acá tengo uno solo, así que acá iría un 1. Y acá tengo 3, así que acá va un 3. Y así quedaría nuestra fórmula molecular de el compuesto que se forma entre aluminio e hidrógeno.